Muy buenos días, tardes a todas y a todos. En primer lugar, les pedimos una gran disculpa, por esta confusión horaria. Lo importante es que logramos estar aquí para compartir, para debatir, tertuliar, ¿no? Sobre neología, terminología. Para el Comité Ejecutivo de la Red Iberoamericana de Terminología es un verdadero gusto que nos acompañen en nuestra cuarta tertulia terminológica que está a cargo del grupo NEOUDEC de Chile. Sin embargo, antes de comenzar con la presentación de Paola y Constanza, quienes nos van a hablar un poco sobre el trabajo de neología que está realizando en Chile, vamos a recordarles e invitarles que este año celebraremos nuestro 18º simposio de la red, los días 27, 28, 29 de septiembre en Natal, Brasil. Y por eso le cedo la palabra a nuestro compañero Marcio, quien nos va a dar algunos detalles sobre el simposio, sobre la recepción de resúmenes. Así que adelante, Marcio. Bom dia, boa tarde para todas, para todos. Como a nossa companheira Ioana falou, nós teremos esse ano a realização do 18º Simpósio Ibero-Americano de Terminologia, que vai acontecer na cidade de Natal, aqui no Brasil, né? Então, nós convidamos todos e todas vocês a participarem desse evento, que é o evento tradicional da RITERM, né? Esse ano a RITERM está completando 35 anos de existência, então teremos também eventos comemorativos durante o simpósio, né, para lembrar essa data que é tão importante para a nossa rede, né? E aí eu gostaria apenas de mostrar o site, né, que foi preparado para que as pessoas possam submeter, enviar os seus resumos, né? Eu vou compartilhar aqui rapidinho. Marcio, te silenciaste. Si pudieras abrir tu micrófono, por favor. Creo que ahora sí. Quando eu compartilhei, ele ficou mudo, sozinho. Sí, de todas formas, Jorge ya compartió la información del simposio en el chat. Entonces, sí, si nos pudieras, bueno, voy a intentar compartirlo yo, a ver si puedo. Voy a compartir yo la pantalla para que puedas explicarnos un poco. A ver, pantalla, compartir pantalla. Sí, Marcio, entonces si dejas de compartir, la va a compartir yo el sitio y tú nos explicas, ¿sí? Sim, pode ser. Creo que ahora sí se ve, ¿no? Sim, sim. Bom, então, esse é o sítio, né? É o site, é a página do simpósio, e aí estão as informações iniciais. Lá na barra nas abas, né? Estão os links para a submissão de resumos, né? Submission of Papers. A gente programou o site para ele ser traduzido automaticamente em cada navegador, né? Então, quem abre com o navegador em espanhol vai acompanhar em espanhol, né? E essas são as submissões, é a área de submissão. Toda a submissão pode ser feita por aí, né? Tem todas as informações. Se houver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco, né? Através do e-mail, através das redes sociais da RITERM, que a gente está acompanhando também, tá certo? E a data do evento, como está colocada aí, né? É de 27 a 29 de setembro de 2023. E nós temos o prazo, né, o primeiro prazo para envio de trabalhos até dia 30 de abril. Né? Então, até o final desse mês, dia 30 de abril, nós temos
nós estamos recebendo os resumos. Então, nós, né, para não atrasar muito o início da nossa tertúlia, nós convidamos todos e todas a participarem desse evento, que é um evento muito importante, né? É o principal evento da RITER, né? Da nossa rede, e esperamos que todos possam participar, enviar seus trabalhos, para que a gente possa ter um evento, né? Após esse período de eventos não presenciais, um evento, né, a retomada da RITERM de forma presencial aqui no Brasil, tá certo? Então, agradeço a todas, agradeço o espaço, né, e passo a palavra novamente para a Ioana. Obrigado, Ana. Muchísimas gracias. A ver, voy a ver si me escuchan. Sí me escuchan, ¿no? Muchísimas gracias, Marcio, por esta información. Ya saben, tienen hasta el 30 de abril para enviar las propuestas, los resúmenes, los abstracts, y los esperamos con mucho gusto en Natal, en Brasil, a finales de septiembre. Para el buen funcionamiento de este evento, el Comité Ejecutivo le hace las siguientes recomendaciones: asegurarse de que su nombre de usuario en Zoom cumpla con el siguiente formato, que está el nombre y el apellido; desactivar su micrófono y cámara para que esto pueda ayudar que la presentación transcurra sin interrupciones; y dejar las preguntas o comentarios en el chat, o también abrir el micrófono, abrir este espacio de debate a final de la presentación. Sin más, vamos con nuestras ponentes y con el tema que van a presentar hoy, NEUDEC, investigando la contingencia neológica en el español de Chile. En esta ocasión nos acompaña Paola Cañete González, quien es traductora en idiomas extranjeros inglés, francés al español. Tiene un magíster en lingüística por la Universidad de Concepción, Chile, y doctora en comunicación lingüística y mediación multilingüe por la Universidad Pompeu Fabra. Sus líneas de investigación son neología, traducción y terminología, y actualmente es la coordinadora del grupo de investigación Antena Chilena de Neología de la Universidad de Concepción. También nos acompaña Constanza Becerra, quien es traductora español, francés, inglés en la Universidad de Concepción de Chile también. Es estudiante de magíster en lingüística aplicada en la misma universidad, y sus líneas de investigación son traductología, neología y análisis del discurso. Actualmente es integrante de la Antena Chilena de Neología de la Universidad de Concepción. Bienvenidas a este espacio de tertulias terminológicas, y será un placer y un gusto poder contar con su participación y que nos comenten un poco de todo el trabajo neológico que están haciendo ahí. Adelante, chicas. Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias a todos los asistentes por estar acá. Vamos a detener solamente el video ahora por problemas de conexión que tuvimos al inicio, así que vamos para dar inicio a la presentación. Cualquier problema con el audio, por favor agradecemos que nos dijeran también por el chat, nos avisen. Y estaríamos presentando. ¿Nos confirman si se puede ver la presentación, por favor? Sí, sí se ve correctamente. Entonces, bueno, como se puede apreciar en la portada y también como nos hacemos llamar en redes sociales, nosotros nos llamamos a nosotros mismos NEUDEC. No obstante, si quisiéramos hacer un poquito una presentación un poco más detallada, la verdad de las cosas es que nuestro nombre completo es Antena Chilena de la Neología, no Universidad de Concepción. Somos un grupo de investigación que a su vez se encuentra inserto en otro grupo internacional más grande llamado la Red de Antenas Neológicas, y este grupo de red pertenece a su vez al Observatorio de Neología de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Los objetivos de este grupo son estudiar la creatividad léxica en variantes del español, o sea, entre paréntesis ahí tenemos Argentina, Chile, Colombia, España, México y Perú. Y cuando hablamos de la red de antenas neológicas, lo que queremos decir es que cada uno de estos países de alguna manera es una red distinta. De ahí que nosotros formamos parte de la Antena Chilena de Neología y somos el nodo de la Universidad de Concepción, porque Chile tiene actualmente 2 nodos activos, el de la Universidad de Concepción y el segundo nodo es el de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que trabajan a la par con nosotros. Y nuestro segundo objetivo, inserto en la red de antenas neológicas, es contribuir también a la ampliación descriptiva de las distintas variedades del español, difundir las nuevas creaciones léxicas y aportar a la actualización de la lexicografía.
Entonces, para hacer un poquito, presentarnos así de cara, acá tenemos una parte de nuestros integrantes, actualmente somos 8 personas trabajando en el grupo. Tenemos, bueno, a la profesora Paola Cañete como coordinadora, a las profesoras Caroline Adam y Cahuel Garidel, y quien les habla Constanza Becerra, y básicamente esta parte del grupo, muy resumido, no exclusivamente, pero trabajamos en lo que es el vaciado de neologismos, recolección de neologismos, y en esbozar artículos divulgativos. La segunda parte de este grupo está compuesto de 4 de estudiantes y ex estudiantes de la carrera de interpretación, de traducción e interpretación en idiomas extranjeros, y ellos básicamente lo que hacen también es recopilar neologismos y a su vez planificar y diseñar todo el diseño o sea, todas las publicaciones que aparecen en redes sociales. Prácticamente el 90% de lo que aparece en nuestras redes sociales lo hacen ellos. Entonces, una vez presentado, básicamente nuestro trabajo, una primera parte consiste en la recopilación de neologismos. Y nuestro trabajo funciona así, tenemos 2 tipos de recopilaciones. Trabajamos con una recopilación manual y con otra que es semiautomática a través de un sistema llamado Buscaneo. Estos neologismos son buscados en la prensa chilena, y cuando hablamos de una recopilación manual quiere decir que hacemos una lectura de las distintas notas periodísticas y buscamos los neologismos. La semiautomática, por su parte, es una herramienta que, digamos, por sí sola extrae unidades potenciales candidatos a neologismos. Y es semiautomática porque luego de que esta plataforma nos entrega esa información, los integrantes debemos de alguna manera limpiar esa lista que nos proporciona el Buscaneo, porque muchas veces no hay los candidatos que nos ofrecen no son verdaderamente neologismos. Y bueno, ¿por qué criterio nos basamos para poder identificar neologismos? Ocupamos 2 en este caso. El criterio psicolingüístico, es decir, este sentimiento neológico, es decir, me enfrento a un texto y veo una unidad que me parece extraña, tiene una especie de rareza, entonces por mi propio criterio, que es subjetivo y personal, lo tomo como candidato. Pero luego tengo que cotejarlo con un segundo criterio, que es el criterio lexicográfico. Y para eso me apoyo en un corpus lexicográfico de referencia, que es el que utilizamos nosotros, es el Diccionario de la Lengua Española y el nuevo Diccionario ejemplificado de chilenismos y de otros usos diferenciales del español de Chile. Todo esto, a su vez, tampoco está de alguna manera regido por una metodología que ya está establecida. Esta metodología estuvimos hasta el año pasado trabajando con una metodología que esbozó el OCNEO el año 2004, pero el año pasado tuvo su última actualización. Y este texto se llama Nuevo Protocolo de Vaciado de Textos en Español. Entonces, de alguna manera, nuestras publicaciones y todo, digamos, el trabajo que nosotros hacemos está regido ya por una metodología que está estructurada. Entonces, seguimos los pasos que nos indica esta metodología. Acá vuelvo un poco a retomar lo del grupo de estudiantes, puesto que este grupo de estudiantes, este grupo colaborador que lo llamé anteriormente, en el año 2019 se crea este grupo, a pesar de que la antena viene funcionando desde el 2003, fue el año 2019 que se crea este grupo de alumnos colaboradores, y ellos realizan esta serie de actividades. La primera es recopilar neologismos en prensa chilena e ingresarlos a la base de datos de OCNEO. En segundo lugar, se publican en la cuenta de Instagram artículos breves sobre neologismos y noticias relacionados con la neología, todo ello elaborado y redactado por los estudiantes con la supervisión de los profesores que aparecían en la primera parte del grupo. Entonces, básicamente lo que hacemos es que, posterior a un vaciado de prensa, se eligen cuáles son los neologismos que nos parecen más pertinentes o interesantes, por ejemplo, para un público que no necesariamente esté, digamos, relacionado con el estudio de la neología, no obstante que podrían ser de interés de todas maneras. Posterior a eso, a lo que se publica durante un mes, se realiza una votación en redes sociales para elegir 3 neologismos, como los que hayan sido más interesantes, con los que hayan interactuado más en redes sociales, y con esos 3 neologismos se esboza a su vez un afiche, y ese afiche se coloca en los ficheros de la facultad, acá Facultad de Humanidades y Artes, y están ahí para la lectura libre de cualquier persona que visite la facultad. Después, con el paso del tiempo, cuando nos dimos cuenta que nuestras redes sociales tuvieron una recepción muy positiva, se intentó expandir las redes que utilizábamos y creamos una cuenta de Facebook y un canal de YouTube en los que se publica también información relacionada sobre la neología y los neologismos. Y finalmente el año pasado, un poco también para expandir, ya que teníamos este canal de YouTube y la cuenta de Facebook, creamos un video a modo de presentación de nuestro grupo.
y que se puede ver en ese enlace. Que yo creo que quizás, no sé, por problemas de conexión, quizás no lo vamos a, si de tiempo sí, no lo vamos a proyectar, pero lo vamos a compartir de todas maneras con ustedes. Bien, acá lo que les traemos es un modelo de nuestras publicaciones para que podamos visualizar a qué nos referimos con publicar, digamos, diseñar publicaciones a modo de artículo y también que sean de lectura rápida. Es decir, también tenemos que tomar en consideración que nuestro medio es Instagram y que de alguna manera los usuarios también esperan un cierto formato, por así decirlo, de presentación. Entonces, cada una de nuestras publicaciones incluye información respecto a la entrada, un neologismo. En este caso, elegimos TEA, que es una de nuestras últimas publicaciones. Es un neologismo que además incluye la información del tipo de innovación, que es siglación, categoría gramatical, y luego hacemos una especie de descripción de este neologismo. No proponemos una definición per se, sino una descripción de este neologismo. Entonces agregamos, digamos, información de tipo contextual, por ejemplo, la información relacionada, información lingüística, y muchas veces al final también, cuando hay dudas respecto a la forma de escribir, es decir, a la grafía de un neologismo, cuando hay inestabilidad formal, nos basamos en obras, por ejemplo, como el Diccionario Panhispánico de Dudas, para hacer ciertas recomendaciones. Y finalmente lo último que agregamos es contexto, es decir, contexto en prensa que circula en prensa nacional, para que también puedan verlo en el uso, cómo es que se está utilizando en prensa. Bien, acá, acá aparece la pausa neológica, que era la que hablaba hace un ratito sobre los afiches. Este formato, básicamente, el contenido es exactamente el mismo que pueden encontrar en Instagram, solamente que cambiamos el formato para que ahora sea una lectura más amigable para quien visite la facultad, y le colocamos pausa neológica porque, de alguna manera, estimábamos que podía ser interesante para las personas que visitaran, tomarse un ratito, un par de minutos, para poder tener una lectura de algo que quizás no estaban tan familiarizados, pero que igualmente le podían parecer interesante. Me sigo escuchando, ¿cierto? Sí, sí, te escuchamos muy bien. Ah, ya, perfecto. Y bueno, lo que podemos decir respecto a las redes sociales, estos son algunos de la información que nos ha proporcionado Instagram a lo largo del tiempo, desde el 2019, digamos, hasta ahora. Hemos tenido una recepción muy, muy positiva de parte de las personas que han seguido nuestra cuenta. En un principio, el público que llegó a nuestras redes sociales, en definitiva, eran personas que estaban interesadas en la lingüística, en la lexicografía, en la neología específicamente, pero poco a poco el público se fue ampliando y podríamos decir que hoy en día el 60% de los seguidores que están en nuestra cuenta son personas que no necesariamente se desarrollan en áreas ligadas a la lingüística. Entonces, de alguna manera eso nos comunica que la gente, independiente de no ser especialistas, no ser, digamos, estudiantes o investigadores en el área, de todas maneras le parece que la neología, el estudio de la lengua, el estudio de la innovación léxica es algo interesante. Y quieren también participar de la conversación y comentar. También, por ejemplo, nos da datos, por ejemplo, de cuáles son las ciudades que también interactúan más, en qué territorios del país interactúan más con nuestras publicaciones. A su vez, qué rangos de edad, digamos, como cuál es la edad de nuestro público, más o menos el promedio, el grueso de nuestros seguidores tiene menos de 35 años, entonces también hay un público también que coincide también con los usuarios de Instagram. Y el público alcanzado usualmente son en su mayoría mujeres. Y bueno, ahí incluimos algunas imágenes respecto a la retroalimentación, personas que nos agradecen de repente por explicar un neologismo que no sabían qué significaba. De repente se tiran, tiran tallas, son muy chiquititos. De repente bromean en los comentarios, etiquetan a amigos, entonces se genera en realidad un ambiente muy, muy amable, muy ameno entre las personas que forman parte de nuestra comunidad. Finalmente, me quedan últimas dos. Bueno, sin duda las redes sociales nos han permitido también poder socializar algunos eventos, publicación de artículos, seminarios, actividades, y de alguna manera abrir esto a que las instancias también puedan interactuar, como dije hace un rato, personas que no necesariamente estén estrictamente ligadas al área. Puede suceder mucho, quizás algunos comparten quizás esta opinión conmigo, de que a veces podemos sentir de que la academia se cierra un poco y como que solamente tenemos conversaciones entre nosotros y no incluimos al resto de las personas.
Entonces esto igual nos permite de alguna manera tener un contacto más estrecho al mismo tiempo que estamos comunicando qué es lo que hacemos. Y esto también nos ha permitido mostrar actividades que se han desarrollado dentro de la universidad y fuera. En el caso de arriba, acá, espero que se pueda reproducir bien ese video. Ese primer video que aparece ahí es de una actividad que hicimos en el marco de los 50 años de la carrera de traducción e interpretación acá en la facultad. Y los alumnos colaboradores dictaron un taller para sus mismos compañeros, en los que pudieron ver de qué se trata el trabajo que hacíamos, incluirlos también con actividades prácticas al mismo tiempo, y ahí aparecemos ahí afuera con el campanil de fondo. A su vez, el año pasado también pudimos asistir al segundo Seminario Internacional de Neología, que lo organizó la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Pudimos compartir con otros colegas del área, pudimos intercambiar, ver qué es lo que estaban haciendo ellos las investigaciones afuera, muy, muy interesante, tuvo un carácter interdisciplinario, entonces de alguna manera confluyeron también investigadores de otras áreas y se daban conversaciones muy, muy interesantes. Y en esa oportunidad estuvimos la profesora Carolina Adam y yo exponiendo. Entonces, básicamente, las redes sociales lo que nos han traído han sido solo ventajas y estamos muy agradecidos de la recepción que ha tenido nuestro trabajo y de este vínculo, este puente de comunicación que se ha creado entre los usuarios y nosotros. Esa es por mi parte. Ahora vamos a avanzar un poco más y a ahondar en las investigaciones, y para eso la profesora Paola nos va a contar qué estamos haciendo en estos momentos. Bueno, esta era la parte de toda la divulgación del grupo de estudiantes y todo el trabajo que estamos haciendo, pero además de eso, nosotros llevamos muchos años ya, desde el año 2003, investigando en neología. Entonces, nos enfocamos en una primera instancia en el estudio de préstamos y la influencia del inglés principalmente en el español de Chile. Nos fuimos dando cuenta qué tan importante es o qué tanta influencia tiene este idioma justamente en Chile, y hicimos algunos estudios como para caracterizar por qué, o las razones de por qué preferimos muchas veces un préstamo del inglés y no el equivalente en español. Entonces, como ya llevábamos tiempo estudiando, describiendo un poco esta influencia, también dijimos, deberíamos preguntarle a los periodistas, porque nuestro vaciado siempre ha sido de prensa. Entonces nosotras estábamos describiendo algo, pero sin saber qué opinaban ellos, que son los que redactan las notas. Entonces hicimos 2 investigaciones en las que les preguntamos qué opinaban ellos con respecto al uso particular de préstamos. Y la verdad es que coincidía bastante con lo que nosotros ya habíamos observado en años de investigación. Entonces estuvimos mucho tiempo, hasta el año pasado creo, trabajando con préstamos, y dijimos ya, vamos a dejar este tema hasta aquí y nos vamos a enfocar en otro que nos llame la atención, y ahí surgió la idea de estudiar entonces la neología de la delincuencia en Chile, porque nos fuimos dando cuenta que es un área donde han ido surgiendo muchas palabras nuevas por muchos tipos de delito, que ahora les voy a ir contando un poco, pero era un área muy interesante de investigar, entonces empezamos con este estudio. Ya hicimos un artículo que se va a publicar ahora muy pronto, de hecho este semestre, se llama Fechorías de Nuevo Cuño, Neologismos de la Delincuencia. Bueno, partimos observando que en Chile la contingencia nacional ha originado la creación de muchas palabras que están relacionadas con eventos sociales en los que se enmarcan. Por ejemplo, en el año 2018, en Chile surgió el movimiento feminista, se produjo un movimiento feminista, la última ola feminista en el país, y durante ese periodo nos dimos cuenta que aparecieron muchas palabras nuevas. Por ejemplo, estaban las feminazis, surgió la funa, El homosexualismo. Sí. Entonces fue un fenómeno social que dio lugar a la creación de muchas palabras nuevas. Después, en 2019, en octubre, se produjo el estallido social. Y entonces ahí volvimos a darnos cuenta de que se estaban gestando nuevas creaciones léxicas caracterizadas por esta tensión política y social que había en el país. Allí surgió, por ejemplo, octubrista para las personas que participaban en las manifestaciones. También está Primera Línea, surgió allí. Estallido social per se. Claro, el estallido social ya es un neologismo. Y después, en el año 2020, ya con la pandemia por COVID, aparecieron muchísimas palabras nuevas. Estaba el covidiota, cuando el gobierno empezó a dar bonos, aparecieron los coronabonos,
o también cuando el su cumpleaños, que muchas veces tuvimos que hacer nuestras celebraciones de cumpleaños o de algo especial a través de las plataformas, entonces surgió el su cumpleaños, que es bien interesante porque ahí juega con la fonética del cumpleaños, su cumpleaños. Y estaba pensando también que el año pasado, cuando estábamos en este proceso de elaboración de una nueva constitución en Chile, también empezaron a surgir palabras nuevas. Las opciones eran apruebo y rechazo, entonces empezó a surgir apruebazo, por ejemplo, o los rechacines. Entonces, vemos que todos estos fenómenos sociales sí dan lugar a la creación de nuevas palabras. Y entonces, aparte de todos estos contextos que les comenté, nosotros quisimos enfocarnos en la neología que surgió a partir de las nuevas prácticas delictivas en Chile. Entonces, si pensamos, si vamos a hablar un poquito de delincuencia, y con el respaldo teórico que tenemos, que fuimos analizando, nos dimos cuenta que en cada país los delincuentes tienen formas particulares de actuar y los procedimientos se adecúan a la realidad que ellos conocen. Entonces, más que describir la delincuencia como o no cumplir reglas o transgredir ciertas normas, la delincuencia en el fondo se constituye en un fenómeno social. Y ahí hay algunos estudios, por ejemplo, del Instituto Nacional de Estadísticas del año 2020, que dice efectivamente que la sensación de presenciar un alza de la delincuencia ha aumentado significativamente en la población. Sin embargo, también dicen que el número de delitos ha disminuido entre 2017 y 2020. Entonces dijimos, ¿aquí qué pasa? Quizás es porque la gente percibe un aumento del grado de violencia con que actúan los delincuentes, no como antes. Por ejemplo, el robo con intimidación, el portonazo, los homicidios, implican un grado de violencia más alto que hace algunos años atrás. Un informe de la PDI del año 2021 también mostró que la cibercriminalidad, influenciada por el contexto sanitario de la pandemia, tuvo un alza considerable, de denuncias en ese contexto. Ya vamos a ver en detalle por qué. Y también se ha observado que hubo un aumento sostenido de los delitos que se cometen en grupo. ¿Bien? Entonces, nos planteamos, en este contexto, ya como fuimos observando, nos planteamos dos objetivos. Primero, identificar los tipos de formación predominantes de estas nuevas unidades léxicas, es decir, ver qué está haciendo la lengua, cómo está respondiendo, qué recursos está usando para crear estas nuevas unidades. Y luego identificar los niveles de rentabilidad neológica de cada tipo de delincuencia, porque las clasificamos en categorías que les voy a contar ahora, entonces vimos cuál de estas categorías era más rentable neológicamente. La metodología que utilizamos fue establecer un corpus que está compuesto por diarios chilenos de perfiles mediáticos distintos. Por ejemplo, El Mercurio y La Tercera, que están dirigidos a la clase social alta, La Cuarta, dirigido a estratos socioeconómicos medios y bajos, Las Últimas Noticias, dirigida a la clase media, pero con un uso predominante del lenguaje coloquial. Todos esos son de circulación nacional, y La Estrella Concepción, que está dirigida a un público más popular, es de circulación regional, de acá de la 8ª región. Buscamos en su versión digital del año 2020-2021 noticias que abordaran eventos relacionados con la delincuencia en Chile. Y allí utilizamos los criterios que ya mencionó Constanza antes, el criterio psicolingüístico y el criterio lexicográfico, para identificar estas nuevas unidades. Utilizamos como corpus de exclusión el Diccionario de la Lengua Española y el Diccionario de Español de Word Reference. Entonces, si no aparecían allí, eran considerados neologismos, y así constituimos un corpus de 94 unidades neológicas. Lo que hicimos fue también establecer 6 categorías que estaban relacionadas con la naturaleza del delito. Por ejemplo, delincuencia sexual y de género, delincuencia virtual, delincuencia en grupo, delincuencia por tráfico de drogas y de armas, delincuencia por fraude, y una categoría otros para aquellos que eran difíciles de clasificar. En una primera instancia, entonces, hicimos el análisis de los tipos de formación, según la clasificación que propone el OVNEO, según la actualización del año 2022, y después analizamos el uso de estos neologismos por parte de los hablantes. En el estudio hacemos el análisis de las 6 categorías, pero aquí, por cosas de tiempo, les voy a mostrar los resultados obtenidos en 2 de ellas. Aquí un panorama general. Antes de, vemos que
El área o la categoría que ha dado lugar a la mayor cantidad de neologismos es la delincuencia virtual, probablemente por las características que tiene la ventana de estudio, que fueron los años 2020 y 2021, justamente los años de pandemia, ¿ya? En segundo lugar, se observa la delincuencia en grupo, que ha ido en aumento también en la sociedad, y por ejemplo la delincuencia por fraude, la delincuencia sexual y de género, aportaron una menor cantidad de unidades léxicas. Entonces yo lo que voy a presentar ahora es los resultados de la delincuencia virtual y la delincuencia en grupo. Ya en el informe, también un informe también de la PDI del año 2022, se vio que ha habido un aumento de la delincuencia virtual desde inicio de la pandemia. A principio, el primer semestre del 2020, detectamos creo 2 o 3 neologismos, y la mayoría de lo que detectamos está principalmente en el segundo semestre, cuando ya como la pandemia ya estaba instaurada, claro. Entonces se vio este aumento de neologismos del ámbito del cibercrimen. Ahora, también nos dimos cuenta que esto ya se venía observando hace años. Lo que pasa es que con este estudio ya se confirmó esta tendencia que se iba dando. De acuerdo a Miró del año 2012, él propone una clasificación de tipos de cibercrimen. Por ejemplo, plantea en primer lugar los ciberataques puros, que son las actividades que solo pueden existir en el ciberespacio. Por ejemplo, ciberamenaza, ciberataque, hackeo o hacking y malware. Después plantea una segunda categoría, que son los ciberataques de réplica. Son las versiones digitales de la delincuencia tradicional que ya existía. Por ejemplo, ciberestafa, phishing, ciberbullying y grooming. Y por último, la tercera categoría son los ciberataques de contenido, que se refiere a la difusión de contenidos ilegales. Por ejemplo, pirata online o la pornografía infantil también, por ejemplo. Entonces, entre los neologismos recopilados en nuestro estudio se registraron cibercrímenes de las 3 categorías, pero la categoría más productiva fue la de ciberataques de réplica, que confirma entonces un poco lo que ya habíamos mencionado con respecto a que los delincuentes tuvieron que adaptarse a las nuevas oportunidades, vamos a decir entre comillas, que les brindaba el aumento de actividades en el ciberespacio. Esto de la pandemia nos obligó a trasladar muchas de nuestras actividades al ciberespacio. Entonces los delincuentes también tuvieron que adaptarse a esta nueva realidad y adaptar su forma de delinquir. Con respecto al tipo de formación de los neologismos de esta categoría, vemos que hay un predominio de sintagmación. Por ejemplo, abuso de dispositivos, clonación de voz, secuestrar datos. Y en segundo lugar están los préstamos del inglés. Claro, pero también probablemente por el área, claro. Phishing, grooming, zoom, bombing. Y también vimos que hay algunos préstamos que tienen equivalente en español, por ejemplo, ciberbullying, podríamos decir acoso en internet, o malware, programa malicioso, pero de todas maneras se prefiere el uso del préstamo, probablemente por un tema de economía lingüística. En el caso de ciberbullying, por ejemplo, es más corto decir eso que acoso en internet. Y también se observaron casos de composición híbrida, todos formados con el formante culto ciberamenaza, cibercrimen, ciberestafa, ciberataque, que tuvo una alta productividad este formante. En el fondo, para referirnos a, que indica que, o sea, claro, para referirnos a todas las actividades que tienen lugar en el ciberespacio. Y entre los sintagmas recogidos también hay algunos adjetivos como virtual o informático, o locuciones como en línea o online, que pueden reemplazar al formante ciber, por ejemplo, en delito virtual, sabotaje informático, o fraude en línea, o pirata online. Es una opción. Con respecto a la delincuencia en grupo, vimos que atrás ha quedado el estereotipo del ladrón que entraba en solitario a robar una casa para llevarse algunas especies y probablemente lo hacía para mantener a su familia. Se ha visto que ha habido una mutación en el comportamiento del delincuente, ahora se ha vuelto más violento, busca sensaciones de adrenalina, poder y dominio, también busca definir su identidad por medio de la violencia y está actuando en grupo para obtener un mayor beneficio.
Entonces, han ido surgiendo neologismos tanto para designar los delitos, como portonazo o encerrona, como también las personas que los cometen, una banda delictual o un violentista. Portonazo lo vamos a comentar después, y encerrona quería explicarle un poquito lo que es por si no se entiende muy bien. Es cuando literalmente un grupo de delincuentes rodea a una persona para sustraerle algún bien o sí, en realidad para sustraerle. Sí. Teniendo en consideración de que al actuar en grupo había más probabilidad de tener éxito en la actividad. En el delito, claro. Con respecto al tipo de formación predominante aquí, también se observa que lo más frecuente es la sintagmación. Y vemos aquí algunos ejemplos: arriendo de niños, cobrar peaje, crimen organizado, crimen por encargo, intercambio balístico, robo armado, robo con violencia e intimidación y tour delictual. El arriendo de niños es algo muy actual que se está dando hoy y tiene que ver con tráfico de menores de edad. En el fondo, son personas que arriendan a niños menores de edad, principalmente hijos de inmigrantes, para recorrer las calles de la ciudad pidiendo dinero. Entonces, así, la idea es generar un poco más de sensibilidad y conseguir un botín más alto cuando piden limosna. Por otra parte, el neologismo cobrar peaje, por ejemplo, se refiere a un delito que ocurre en barrios peligrosos del país, en los que el narcotráfico y la delincuencia amenazan a los vecinos día a día. Pero también, durante el estallido social del año 2019, esta expresión empezó a usarse como una forma de protesta pacífica, y allí los manifestantes que tenían cortado el paso en calles o en carreteras cobraban un singular peaje a los conductores porque les pedían que bailaran, que ejecutaran algunos pasos de baile. Y una vez que los conductores accedían a bailar, podían continuar su camino. Entonces, a ese fenómeno le llamaron el que baila pasa. Después nos llamó la atención también el uso de tour delictual, la creación, por el carácter lúdico, al considerar algunas características del lexema tour, es decir, excursión o viaje de una a varias personas por distintos lugares, pero aquí aplicadas al ámbito delictual. Entonces, sería un grupo de criminales que roba un auto y en ese mismo van cometiendo una serie de ilícitos que van surgiendo, que se van presentando en el camino, tiene un carácter más espontáneo, no es programado. Y en el caso del crimen por encargo, perdón, el crimen organizado, se diferencia de los otros delitos de esta categoría porque aquí hay jerarquías, roles y funciones entre los miembros de una organización. Y también incluye otros delitos, por ejemplo, el tráfico de armas, el secuestro, el asesinato, bloqueo de capitales, entre otros. Hay un contexto aquí abajo donde se puede observar el uso de 3 neologismos al mismo tiempo: motochorros, abordazos y tour delictuales advierten más violencia en modalidades de delitos en la vía pública. O sea, vemos que están difundidos en la prensa. Y algo importante también que nos dimos cuenta acá es la productividad del sufijo aso para crear neologismos con carácter connotativo y que transmitan intensidad. Por ejemplo, el abordazo, el punzazo, portonazo o turbazo. El portonazo es el delito que supone sustraer un auto en el portón de la casa cuando alguien está estacionado esperando que se abra el portón para entrar o para salir de su propia casa. Viene un grupo de delincuentes y sacan a la persona del auto y se lo llevan. Muchas veces ha pasado también que hasta se lo llevan con niños. Se llevan el auto y van niños ahí en la silla. Turbazo es una forma de robar en la que grupos de cerca de 10 más o menos delincuentes, muchas veces acompañados de niños, porque así distraen a los guardias, irrumpen en supermercados, farmacias o algún local comercial y se llevan todo lo que alcanzan a tomar, todo lo que está a su paso. Entonces, vemos también que este sufijo aso es productivo, tiene el carácter connotativo, la noción de intensidad, porque todos aluden a la magnitud de la acción. También vimos que a partir de los portonazos y las encerronas, se crearon algunas unidades neológicas un poco como para combatir estos delitos: el antiportonazo, que hoy existe la ley antiportonazo, y la cámara dash, que es la cámara que se pega como ventosa en el cristal frontal del vehículo y que va grabando. Entonces así, si ocurre algún delito, podemos utilizar esta grabación como pruebas al momento de denunciarlo.
Según el Centro de Estudios y Análisis del Delito, en 2021 disminuyeron los casos de robo con violencia o intimidación y los de robo por sorpresa, probablemente por el tema de la pandemia, porque no había gente en las calles. Entonces, claro, se produjo una disminución de ese tipo de robo, como presencial, lo vamos a decir así, pero aumentó la delincuencia virtual, como ya vimos. Con respecto al tipo de formación en general de todas las categorías que analizamos, vemos que la composición sintagmática es lejos del tipo de neologismo más frecuente, con casi un 70% de todas las unidades que detectamos, de los 94 neologismos. Y creemos que esto probablemente se deba a su potencial de descripción. Entonces, por ejemplo, neologismos como inteligencia delictual, hacking ético, abuso sexual reiterado o este mismo arriendo de niños, no solo sirven para denominar el acto delictivo, sino también como una forma de explicar el modo en el que actúan los delincuentes. Además, vemos que la sintagmación se encuentra muchas veces en el límite entre la lexicología y la terminología, porque por una parte, el léxico especializado como inteligencia delictual se estaba analizando a través de la prensa y los hablantes lo están utilizando en el día a día. Pero por otro, muchas de estas unidades léxicas nuevas se pueden ir tipificando con el tiempo. Por ejemplo, abuso sexual reiterado ahora está incluido como un nuevo tipo de delito, distinto a uno que ya existía, que es abuso sexual, que ya estaba registrado en 2020. En segundo lugar, con un porcentaje claramente inferior, están los préstamos del inglés, con 7,4%, y todas estas unidades pertenecen a la categoría de delitos virtuales. Entonces, por último, también quería mencionar la sufijación, un porcentaje menor, pero allí más que nada por el sufijo aso, que vimos que era muy productivo. Entonces, con este análisis, que en el fondo yo les mostré aquí 2 de las categorías, pero vimos las 6, comprobamos en el fondo que la lengua tiene una gran capacidad para adaptarse y para evolucionar a la par con la sociedad y denominar estas nuevas situaciones y las nuevas realidades que van surgiendo. Como señalaba Provost y Sable-Roll, las nuevas unidades léxicas permiten seguir las mutaciones sociales. Entonces, el hecho de estudiarlas siempre conlleva una observación de los contextos en los que surgen y una reflexión del momento y las circunstancias que aparecieron y quienes las estaban utilizando. La alta productividad neológica en el ámbito delictivo en los años de pandemia también podría interpretarse como esta respuesta a una necesidad de denominar nuevas realidades caracterizadas tanto por la rapidez de su aparición como por la magnitud de la adaptación que implicaron esos años de cambios drásticos en la manera de vivir. Entonces aquí la neología ayudó a cubrir necesidades que surgieron poniendo en circulación nuevas unidades. Vimos entonces también que la delincuencia virtual fue la que mostró mayor niveles de innovación, lo que presuntamente está en estrecha relación con el contexto de emergencia sanitaria, que obligó a los delincuentes a modificar sus métodos, y el tipo de innovación con mayor productividad fue la sintagmación, quizás por su carácter descriptivo. A futuro tenemos pensado seguir con esta investigación y sería interesante examinar, por ejemplo, si estas tendencias y esta productividad léxica se mantiene, si surgen nuevos tipos de delitos o estas unidades ya caen en desuso, y también considerar otras categorías relacionadas con esta área, por ejemplo, la forma de denominar a los delincuentes, las herramientas que ocupan para cometer delitos y los recursos que surgen para combatir la delincuencia, así como la ley antiportonazo, que surgió a raíz del portonazo, antes no existía. Entonces esas son las proyecciones que tenemos para un próximo trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paola y Constanza, por esta presentación tan interesante, por el trabajo tan interesante que están realizando,
por su metodología de recopilación de neologismos, pero sobre todo lo que me llamó muchísimo la atención fue su apertura hacia el diálogo con la sociedad, ¿no? Porque siempre, o sea, salir fuera de las aulas, porque siempre digo que a veces estamos como académicos, como muy encerrados en ese mundo y no preguntamos a los ciudadanos, a las ciudadanas qué piensan, qué intereses tienen. Y creo que es muy bueno abrir este espacio de diálogo, ver la participación ciudadana y cómo, que son los usuarios, ¿no? De estos neologismos, ¿no? Y ver qué piensan, qué significan, porque al fin y al cabo, ¿no? Los términos, las palabras, los neologismos circulan, ¿no? Desde el aula hacia afuera y adentro. Bien, preguntas, dudas, muchísimas gracias. Sí, ¿Puedo decir algo ahí? sí. Sí, mira, cuando hacíamos el trabajo de los préstamos, por lo mismo dijimos, ¿qué piensan los periodistas? Porque los estamos analizando a Ujú. ellos, son sus amigos. Nos da mucha risa, sí, porque cuando les preguntamos si utilizaban préstamos, muchos no sabían lo que era un préstamo. Tuvimos que cambiar y decir, utiliza palabras de otras lenguas. Y también durante mucho tiempo aquí estuvimos analizando un grupito de docentes, como dices tú, aislados, todos estos fenómenos, y en 2019 yo dije, pero los alumnos tienen mucho que decir, están en contacto más que yo, de repente tenían neologismo que yo, ¿qué es eso? Que yo no sé lo que es. Entonces ahí los invitamos, surgió la idea de Instagram, y me acuerdo que publicamos uno que fue el Centralazo, que tiene que ver con la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción, cuando los estudiantes pasan toda la noche estudiando para una prueba. Y ese centralazo nos llevó al éxito en las redes sociales, porque mucha gente empezó a seguirlos, empezaron a mencionar en los comentarios, porque todo el mundo ha vivido o hizo alguna vez un centralazo. Y ahí dijimos, no, la gente tiene que saber de esto, y nos agradecen porque les vamos explicando cosas que los han escuchado, pero que no sabían lo que significaban. Y ha sido Sí, súper enriquecedor, muy sí, es enriquecedor. que sí, claro, y sobre todo los jóvenes, ¿no? Que son creadores de muchos de estos de neologismos. Por ejemplo, aquí en la universidad, en la UNAM, utilizan el término de basneteo, ¿no? Bueno, los que estudiaron traducción saben de Susan Basnet. Entonces digo, ¿pero qué significa basnetear, no? No, o sea, traducir así de forma muy espontánea, crear un monstruo y después ponerse a corregir el texto, ¿no? Voy a pasar la palabra, voy a ceder la palabra a las participantes, a los participantes, a los asistentes, si quieren, si tienen dudas. También en el chat hay algunos comentarios. Voy a mencionar a Yarim. No sé si quieres abrir tu micrófono y comentar directamente, si no leo los comentarios que pusiste. Interesante, aunque hablando de niños es muy antiguo. Sí, no sé si quieres abrir el micrófono y participar. Hola, hola, voy a tratar de prender la Hola. cámara también. Pucha, llegué un poco atrasada, pero me parece muy interesante. Yo tengo formación de traductora originalmente y trabajo de intérprete, como es la vida. Y solamente quería hacer esa acotación porque también trabajo un poco con infancia y la verdad es que ese hilo delgado entre el abuso de los niños, niñas y adolescentes y el arriendo, por así decirlo, es de mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora le pudimos poner un nombre, pero eso ha existido toda la vida, por lo menos en Chile, que es una realidad. Entonces me parecía interesante que fuese consignado, parece, en el relato que hacían las colegas sobre la criminalidad. Y, y nada, existe de que el mundo existe, pero está bien poder denunciarlo, reconocerlo y poder hacer algo en torno a eso también. Y también Ese siento que mi se ha aporte. hecho más visible, porque por ejemplo hace unos años tú no veías eso en la calle. A lo mejor existía, pero no se veía en la calle. Y ahora uno para en un semáforo en la esquina y ves a la persona con un niño, con los coches, con los bebés. Pero antes eso no se veía, a pesar de que existía, como dices. Sí, no, por eso era mi pequeño aporte. Perdón. Hablo desde la ignorancia más absoluta, porque no trabajo en esta disciplina, pero me interesa por lo dinámico que es la lengua. Ujú. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias por tu participación. ¿Tienen más preguntas, dudas? Ah, de todas formas, bueno, la grabación de esta tertulia la vamos a subir en el canal de YouTube de la red, entonces la pueden ver con más calma para ver la metodología y los datos. No sé si tienen más preguntas, dudas, comentarios. Y Ana, yo mientras se animan los participantes,
quería hacer una pregunta. Sí, adelante. Más en cuanto a la metodología, Paula, cuando estabas dando los datos de la clasificación de los neologismos detectados, comentabas que la sintagmación era el mecanismo más, digamos, más preponderante. Y los anglicismos muy lejos, pero en segundo lugar. Y luego diste un ejemplo que me llamó la atención, que era hacking ético como ejemplo de sintagmación. En este caso no se consideraba como anglicismo. O sea, se consideraba, hubo neologismos que se consideraban en diferentes categorías, en este caso anglicismos y sintagmación, o simplemente lo categorizaban en una y ya luego ya no más. Lo categorizamos en una, que fue sintagmación por el hecho de que es una sintagmación híbrida. Tiene un elemento en español y otro en inglés. Pero si tuviéramos que analizarle en detalle la sintagmación, probablemente sería así, con un elemento claro, en inglés y el otro en español. Vale. Y también nos llamó la atención el hacking ético, porque hacking y ético yo creo que están opuestos en cuanto a valores. Porque un hacking ético es un poco extraño, como el tour delictual que nos llamó la atención también. Que se haga un tour Gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, yo también, mientras que se anime el público, también tengo una pregunta. ¿Esos neologismos se presentan en algún recurso? ¿Tienen como un repositorio o lo recopilan? O, por ejemplo, no sé, el neologismo del mes y ya se va, ¿no? O sea, no sé si tienen como un repositorio o un recurso donde recopilan todos. Bueno, hay diferentes fuentes, porque la principal, por así decirlo, a la que puede acceder todo el mundo es la plataforma de neologismos que tiene el OCNE. O sea, esa es Mm. abierta para todos. De hecho, tuvo una actualización hace muy poco y la plataforma es bastante amigable para poder utilizarla ahora. Esa es una, y con nosotros directamente tenemos la cuenta en Instagram, pero nosotros seleccionamos lo que nos parece también lo más interesante. Y cuando hablábamos de neologismo del mes, sí, hacemos la votación y después volvemos a publicar quién ganó y lo dejamos en historias destacadas, entonces la gente puede ver cuál ganó en el mes de septiembre, cuál ganó en tal otro mes. Entonces, también se va viendo como cuáles son los que llaman más la atención, cuáles son los más votados y todo eso, así que hay un registro que en definitiva queda. Sí, efectivamente, porque digo, si luego quieres ver qué neologismos se emplearon, no sé, el año pasado, por ejemplo, entonces sí, para ver y poder recuperar esta información, ¿no? En el Hay chat, sí, O hay algunos que ya se ingresaron al diccionario y que nosotros considerábamos neologismo y que ya no son neologismos. neologismos, sí, sí. Es que la lengua es muy viva, ¿no? Y muy dinámica. Sí, Sibila dice, o Sibila, no sé cómo se pronuncia, perdón, buenos días, ¿cómo se encuentra, se considera en Chile el uso del lenguaje inclusivo? ¿Existen neologismos relacionados? Sí, de hecho, justamente en el vaciado que estamos haciendo ahora, en una investigación distinta, nos ocurre mucho de que la prensa empieza a utilizar palabras como misme, por ejemplo, utilizar la E. Y al vernos, digamos, enfrentados a ese tipo de unidades, dijimos, bueno, en definitiva, que hay un cambio relacionado con la forma, es decir, del neologismo con la flexión de género, pero la metodología, por así decirlo, creo yo, incluso con la actualización del año pasado, no estaba preparada todavía para recoger ese tipo de unidades, como que igual la metodología se quedó atrás y hemos tenido que de alguna manera decidir y describir, por ejemplo, algunas cosas de forma distinta, porque en definitiva no hay un acuerdo respecto al lenguaje inclusivo en la teoría, incluso, por ejemplo, del género todavía, en español no la tenemos, y al menos la metodología todavía no ha hecho alusión a qué es lo que se hace con esas unidades. No obstante, nosotros las recogemos de todas maneras y las clasificamos, tengo entendido, por el cambio de categoría gramatical, por ejemplo. Pero está recién surgiendo, es que hasta hace poco no aparecían en la prensa. No, no aparecían. Ahora podemos encontrar esas niñas, sí, mismas. Ahí va a ser otro mundo, otro estudio. Entonces, de todas maneras, aunque haya instituciones, por ejemplo, como el observatorio, de alguna manera el uso siempre gana, siempre va adelante de cualquier obra lexicográfica, va adelante de cualquier metodología, porque siempre va, o sea, nunca ningún texto va a ir por sobre el uso. Entonces, en definitiva, nos encontramos muchas veces con esto y ahí es donde surge qué hacemos con esto, ¿no? ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo lo clasificamos? Porque es importante nombrar las cosas, es importante nombrarlas y llamarlas. Sí, sí,
Sí, adelante. Tengo una Jenny. pregunta sobre eso mismo, Sí. sobre todo con el lenguaje inclusivo, todo el lenguaje inclusivo. Yo hace un rato estoy dándole mucho vuelta al mundo queer, que es una de las variantes de lenguaje inclusivo. Y si todas estas palabras, por llamarlas así, unidades léxicas, como dicen ustedes, son utilizadas, por ejemplo, en una obra poética, precisamente en un poema, ¿es considerada ya como una unidad? ¿Es considerada en unidad sola o también va a tener que pasar por ese variado del neologismo? Porque la poesía es bastante libre en general, son los campos en los que a veces me tengo que mover también. Nunca hemos hecho vaciado de textos literarios, porque hay neología también en textos literarios, pero es neología de autor. Y nosotros estudiamos normalmente la neología que se usa en prensa, en textos divulgativos, porque es para ver el uso de los hablantes. En cambio, la poesía y la literatura es más restringido. Hay que entrar en otro campo ahí. Y no sé si la categoría, la clasificación que plantea el OMNEO, todo eso serviría para ello. De todas maneras, es Muchas muy gracias. interesante la pregunta porque, por ejemplo, bueno, Nicanor Parra, quien alguna vez haya leído, por ejemplo, poesía de Nicanor Parra, él es extremadamente productivo en cuanto a neología. Hay mucha neología en su poesía porque tiene un carácter muy lúdico al escribir. Entonces crea palabras constantemente en sus poemas. No obstante, una autora, Judith Freisa, ya hablaba, por ejemplo, de que usualmente estos neologismos que tienen un carácter más expresivo, más lúdico, por así decirlo, cae muchas veces en la categoría de ocasionalismo más que neologismo. Ocasionalismo refiriéndonos a estas palabras que surgen, pero de alguna manera la gente no las adopta. Ninguna obra lexicográfica las adopta porque fue contextual, fue, digamos, para entretener, etc. Propio de un autor. Claro, propio de un autor. En cambio, como mencionábamos al inicio, el objetivo está en ayudar a la actualización de obras lexicográficas. Es difícil que, por ejemplo, neologismos o palabras con esas características tan ocasionales puedan llegar a ser consideradas, por ejemplo, en obras lexicográficas o, por ejemplo, o que puedan ser tratadas, por ejemplo, por el OMNEO. Creo que es interesante. A mí, la verdad, las cosas personalmente es algo que me gustaría explorar a futuro, a ver qué es lo que sucede, porque también hay una fuente muy rica de creación léxica ahí, que no podemos dejar de lado. Así que muchas gracias por la pregunta. Gracias a ustedes por la pedagogía. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Marisela comenta muy interesante su metodología en el ámbito de la descortesía y de la violencia verbal. Algunos neologismos de delitos han transitado al ámbito jurídico a través de términos jurídicos, tal como es el caso del crimen de odio o el feminicidio. Sería interesante hacer un seguimiento. Naturalmente es resultado de luchas sociales. Sí, muchas gracias, Marisela. Deberíamos de hacer algo parecido aquí en México también, que el trabajo de neología está un poco abandonado, pero sí, realmente se podría hacer, ¿no? Desde diferentes países y ver luego comparación, ¿no? Desde los estudios, a ver en cada país lo que predomina, ¿no? Qué ámbito, pero sí, hay mucho trabajo por hacer. Porque, por ejemplo, portonazo, no sé Ujú. si lo tienen, si se usa, existe el tendrán portonazo, a lo mejor una versión se de denomina de otra forma, Claro. claro, en México. Bueno, yo no sé si soy la más indicada para decir muchas cosas del español de México, porque yo también estoy a veces luchando con el español de México, pero sí, sería cuestión de ver, ¿no? De buscar realmente. Lo que sí me llamó la atención es que dices que ya se usa más el E, famosa, la partícula famosa E, en prensa también. Tengo alumnas y alumnos que hacen tesis relacionadas a la traducción feminista y así, y claro, se están planteando en escribir una tesis, o sea, los trabajos académicos escritos desde esta perspectiva del lenguaje inclusivo, ¿no? O desde el uso en particular del E. Claro, ahí yo les decía, bueno, si tu tema es como va muy ad hoc con esto, yo no sé qué va a pasar en la universidad, porque claro, en la universidad pues no hay como una norma, tampoco puede decir se puede usar, no se puede usar, digo, va a haber un rechazo por el hecho de implementar el E en una tesis. La verdad no lo sé, dije, claro, sería cuestión de uso, ¿no? Porque a través del uso sí luego llegamos a conseguir más terreno, ¿no? Ganar más luchas.
pero realmente no sé, dije, bueno, pueden intentar, ¿no? No sé si ustedes también tuvieron casos parecidos del uso de la partícula en tesis, en trabajos académicos. Creo que no, o sea, hemos No, tratado todavía sí. la traducción, por ejemplo, en las marcas, por ejemplo, desde esa perspectiva, pero todavía no ha llegado una tesis redactada, porque eso entiendo, una tesis redactada Sí. en lenguaje inclusivo. No obstante, hace muy poquito estábamos viendo, bueno, el Círculo de Lingüística Aplicada, creo, en una revista de España, y ellos en la última sección aceptan textos, por ejemplo, redactados en lenguaje inclusivo. Entonces, de alguna manera, de a poco ha ido, por ejemplo, a revistas se han abierto a esa posibilidad, y no las han descartado, por ejemplo, por el uso del lenguaje inclusivo. Sí, sí, eso yo creo que es un gran paso, ¿no? Porque abrirse en diferentes sectores, sobre todo los sectores académicos, ¿no? Y el usar el o intentar emplear este lenguaje, entonces yo creo que es un gran logro también. A ver, más dudas, más preguntas, más comentarios, más sugerencias también, de ámbitos para analizar. No hay. Bueno, muchísimas gracias, Paola y Constanza, por su participación, por ese interesante trabajo que están realizando, por ser un modelo, porque realmente su metodología, su estudio, lo podríamos extrapolar en nuestros contextos, ¿no? Desde, como les decía, en contexto mexicano, de lo que yo sepa, se hace muy poco o casi nada en este ámbito, y creo que sería muy interesante poder ver lo que pasa en diferentes países, en el español de diferentes países. No sé si quieren comentar algo más. Sí. Y, hace algunos años hicimos como parte de la red de antenas un estudio entre Argentina, Uruguay participaba en ese tiempo y Chile del sufijo ero, la utilidad del sufijo ero para crear palabras. Y María Pozzi del Colegio de México, ella Ujú. trabaja en parte de las antenas. Ella está Sí, muchas sí. personas trabajando, pero sí. También Sí, María Pochic ya va de retirada, ya anunció su jubilación o prejubilación, entonces creo que queda ahí un espacio vacío, ¿no? Y hay que rellenarlo con nuevos, no lo sé cómo. importante de la red también es justamente hacer eso, comparaciones del español. Una vez también vimos el uso de préstamos en distintos países, en Argentina, pues, Chile, Perú, que son los países que participamos. Entonces vemos también qué pasa allí, qué tanta influencia hay del inglés en Chile. Sabemos que es distinto en los países. Sí, también aquí en México, dado que estamos en la frontera, ¿no? Ya que tenemos el Estados Unidos tan cerca, y entonces, claro, incluso en México me imagino que por la cercanía a Estados Unidos, entonces ya se emplea mucho más los préstamos o mucho más los anglicismos, mientras que en el sur tal vez no tanto, ¿no? Sería como estudios, hay muchas cosas que hacer, que siempre digo, hay que moverse por todos, ¿no? Porque el lenguaje es dinámico, es vivo, entonces sí quedan mucho por hacer. Muchísimas gracias por su participación. Marisela comenta también si sería bien estudiar qué tanto son crímenes globalizados y que se han tomado ejemplos de otras regiones o la tecnología ha condicionado. Sí, Bueno, también en el chat Jorge puso el canal de YouTube donde pueden ver esta participación, así como las otras tertulias que tuvimos en la red, dentro de la red. Y gracias, vamos a anunciar también, no sé, en 2 meses creo que vamos a tener nuestra siguiente tertulia. Y no se olviden de participar, bueno, si están interesados en participar en el simposio de RITERM a finales de septiembre, los resúmenes se reciben hasta 30 de abril y ojalá nos podamos ver en Natal, en Brasil, para seguir dialogando, seguir tertuliando sobre terminología, neología y muchísimas gracias por su participación también. Y gracias a todos, muchas gracias, Yarin, por los comentarios, a los participantes, a las participantes y hasta la próxima. gracias por la invitación y gracias por haberse conectado a escucharnos. Sí, con el cambio de hora y todo. Sí, gracias.